Sean bienvenidos a esta videocápsula número 3 de la materia Educar en Valores 1 y se ha denominado Métodos Experimentales de Enseñanza. Bueno, en primer lugar vamos a analizar la pirámide de Abraham Maslow aplicada en la educación. Abraham Maslow, como ustedes saben, fue un sociólogo y un psicólogo que, de acuerdo a las investigaciones que realizó, científicamente hablando, él determinó que era necesario para que un individuo logre la autorrealización, tiene que pasar por las 5 etapas. Y la de abajo, la que se encuentra abajo, que son las necesidades fisiológicas, tiene que, en este caso, ese sentido de prevalecer con el propósito de que pueda sufragar este apartado de lo que son alimentos, todo lo que son sus necesidades fisiológicas, para que entonces pueda tener un sentido de seguridad, de afiliación, ¿verdad? Y el otro muy importante, de reconocimiento, para que al final pueda llegar a la cúspide, y en este caso sería la autorrealización o éxito profesional y también en su vida. Entonces, por ahí Aristóteles, si ustedes se acuerdan, hablaba sobre la felicidad, ¿verdad? En este sentido, decía que las personas o el individuo no solamente se jacta de ser feliz en el sentido profesional o solo en el sentido familiar, tiene que hacerlo de manera íntegra. Eso es el individuo en todos los sentidos, ese es el propósito. Y bueno, también algo muy importante recordar y comentar en este sentido, que estamos hablando de la necesidad y en estas condiciones había que identificar qué es una necesidad. Una necesidad, pues, es en este caso, la carencia, ¿verdad?, de algo que requerimos, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Esa es una necesidad. Un deseo es algo, un placer, algo que nosotros deseamos, que no lo necesitamos, pero que en este caso lo pensamos, lo analizamos, y no me dejarán mentir, estimados docentes, estimados maestros, en este sentido, cuando nosotros comenzamos a laborar, ¿verdad?, y empezamos a obtener dinero, a tener una remuneración económica, lo primero que pensamos es: deseo un vehículo, deseo una casa. Y bueno, sí tenemos necesidades, son cosas necesarias a la vez, pero un vehículo último modelo ya no sería una necesidad, ya sería un deseo, ¿verdad? Y bueno, el hecho de que nosotros también somos entes que vivimos a través de la competencia, somos competitivos por naturaleza, ¿verdad? Así como somos, en este caso, natos socialmente hablando, así también en este sentido tenemos esa condición de poder competir. Bueno, entonces se habla de las necesidades, y es aquí, en este punto integral, si ustedes ven aquí la diapositiva, esta parte central de lo que es la aceptación, ¿verdad?, en la sociedad, y también este sentido de poder ser apapachados, de ser protegidos, de ser aceptados ante una sociedad, son cuestiones que nosotros, como cuando tuvimos que pasar esta etapa de la adolescencia, nos sentíamos casi inhumanos, ¿verdad?, poco queridos, poco apapachados. Más sin embargo, es ahí donde debemos de cuidar estos puntos. ¿Por qué? Porque es ahí donde el niño o el jovencito, el adolescente, puede tambalear y puede hacer que en determinado momento no pueda llegar a la cúspide del éxito en el sentido profesional, o hay quienes lo han llegado. Como hubo un actor que ustedes conocen, ya vamos a hablar de él en algún momento, que logró el éxito en su carrera, en su profesión, pero era un cineasta, ¿verdad? Pero el asunto es de que la parte de emociones y sentimientos, pues, le permitió perder la vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Decía, les digo nuevamente, Aristóteles: la felicidad no solo se da en un solo sentido, en el trabajo, en la familia, se da en ambos, y en este caso es una integridad total.
Entonces, por ello es necesario conocer esta parte. Y bueno, algunos pensadores, algunas personas especialistas, como María Montessori, fue una bióloga de profesión, ¿verdad? Y luego se especializó en las ciencias, como fue la filosofía, ¿verdad? Y en este caso, ella estableció algo muy, muy importante que lo venimos inculcando hasta nuestros días y que ha sido muy efectivo para poder, en nuestro caso, como docentes, no me dejarán ustedes mentir, pero esta parte de poder educar al niño a través del juego. Sí, María Montessori fue una italiana que vivió aproximadamente 82 años y tuvo movimientos, se encontraba en movimientos feministas, tuvo que salir de Italia y luego buscó alternativas para poder enseñar a los niños, pero niños que tenían algún problema cognitivo, y luego estos niños aprendieron a leer y a escribir. Posteriormente ideó estrategias para poder hacerlo a través de las diversas actividades y, eh, y por consecuencia los niños que tenían una cognición natural o normal aprendieron a leer y a escribir inmediatamente. Ella decía que tenían que manipular a los niños y que en este sentido ellos tenían que ver, por ejemplo, si hablamos del el espacio para que ellos puedan trabajar y puedan hacer sus actividades, bueno, su escritorio a la medida en donde ellos se encuentren, de acuerdo a la edad, ¿verdad? Para que ellos pudieran manipular las gavetitas o los lugares donde colocaban sus colores o bien sus libretas, etcétera, sus cuadernillos, pero tenían que manipular y el espacio tenía que estar adecuado a las condiciones. Digamos que en una escala, arquitectónicamente hablando, les puedo decir, en una escala de acuerdo a la edad que ellos se encontraban. Entonces, María Montessori decía por acá, antes de esto, no deseo ser servido porque no soy impotente. Ella decía que no se les puede dar todo servido a los niños. Ellos tienen que ir y manipular hasta para lavar trastos, para ir al baño, para ir a hacer actividades comunes en casa, pues deben de estar a la escala, los espacios o los muebles que van a utilizar deben de estar a escala. Inclusive en la cocina, pues también igual sus platitos, vasitos, cucharitas, etcétera, a escala, para que ellos puedan aprender y manipulen, puedan servirse sus alimentos. Entonces ha sido, en este sentido práctico, ha sido muy, muy interesante esta aportación que ella hizo. Y bueno, aquí ustedes verán que ponen un ejemplo de un pequeño closet a la medida del niño para que él pueda colocar o la niña pueda colocar con ganchos de ropa sus, en este caso, vestidos o sus chamarras, lo que ellos necesiten, sus gavetas también en una forma adecuada, porque lo hacen en una forma de juego, pero les llama la atención y luego aprenden haciendo estas cosas, hasta para amarrarse las agujetas de los zapatos, bueno, también hay que tener estrategia para poder hacerlo. Otro un pedagogo muy, muy importante fue Alexander Neil. En este caso, él nos habla que la escuela es la que debe adaptarse a los niños y no los niños a la escuela, que debe de haber cierta libertad, ¿verdad? Deben, en este caso, autodesempeñarse con el propósito de que, en este caso, puedan ellos tener y poder explorar esta parte en este sentido, que puedan jugar y manipular también. Él dice que la educación sin libertad da por resultado una vida que no puede ser vivida plenamente. Entonces, él pensaba que era necesario explorar y con esto el niño iba a poder desempeñar o va a poder desempeñar muy eficientemente sus actividades y sobre todo lo va a hacer de manera placentera. Alexander Neil se le consideraba el niño terrible de la pedagogía extremista.
porque estaba abierto en este sentido a la libertad. Y en aquellos años pues era muy controversial este asunto, pero pues sí, hizo muchas investigaciones y en eso llegó a concluir. Y bueno, algo también muy importante que les quiero comentar como último punto es esta parte, la 3 y la 4, la etapa 3 y 4 del desarrollo humano es la adultez, la madurez, la vejez y la senectud. Entonces ahí están las edades, ¿verdad? En qué rango se encuentran y vemos que hay una adultez temprana. Ahí tenemos que seguir inculcando valores. ¿Por qué? Porque viene la madurez y en este sentido se hace más complicado, sobre todo en el sentido financiero. Hay mucho problema con estas personas profesionistas como somos nosotros, ¿verdad? En donde a veces no tenemos ese cuidado financiero y bueno, pues se nos hace muy problemática la vida. En este otro sentido está la madurez tardía y posteriormente la vejez. En este sentido, pues se trata en la cultura oriental, vean ustedes, cada 20 años, un joven de 20 años en el oriente, ¿verdad? Del mundo, tienen que trabajar. A los 40 años, estos japoneses o chinos, coreanos, etcétera, ya tienen que necesariamente tener un negocio propio. A los 60 años ellos ya pueden salir a los parques, ¿verdad? O en la calle con sus animalitos, porque ya tienen, en este caso, tener mascotas, ya tienen derecho de tener mascotas, porque ya tienen un tiempo más libre, que como ya les permitió trabajar más de 40 años, entonces a los 60 años ya tienen ese privilegio de que ya solo van, checan sus empresas, ven y regresan a casa y ya tienen su mascotita, ¿no? Como nosotros que apenas somos unos pequeños niños, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra mascota y pues no tenemos nada en la vida. Entonces ellos se identifican porque puedan tener su mascota, pero que ya solo estén al cuidado de ellos, ya crecieron hijos, ya sus nietos pues ya ahí van en ese proceso de desarrollo, entonces ellos ya solo se quedan con sus mascotas, pues alimentándolos, viéndolos, sacándolos a pasear, a hacer todo lo que es el sentido de responsabilidad, porque aún siguen. Y después de los 60, ya los 60, 80 años, hay quienes pues son muy, en este caso, longevos, y pueden llegar a la senectud. Bueno, pues ya se dedican a ser jefes y encargados de su familia y que son muy reconocidos, muy, en este caso, muy respetados en las familias orientales. Mientras aquí en México, pues somos todo lo contrario. Entonces deja mucho que desear este sentido, sobre todo, y volvemos a recalcar la parte de la disciplina, que es el elemento más importante, ¿verdad? Bueno, como actividad número 3, en nuestra unidad 3, les voy a pedir de favor que en esta, les estoy pidiendo por favor que ustedes identifiquen o ideen o creen ambientes preparados al estilo Montessori para niños. ¿Cómo es esto? Pues ustedes deberán tomar la fotografía, ¿verdad? Para que ustedes me lo manden en un PDF. Tendrán que tomar la fotografía de un área determinada, si lo tienen en su casa con sus propios hijos, si lo tienen en algún otro lugar, en alguna escuela que utilice el estilo Montessori, ¿verdad? Y un video en donde un niño pueda manipular. Si es posible que el niño pueda manipular, sería perfecto. Pero si no, ustedes mismos que vayan y observen y experimenten cómo está esa área. Puede ser una cocina, puede ser un baño, puede ser un armario, puede ser una recámara pequeña, puede ser, no sé, herramientas de trabajo en el sentido de los niños que puedan tener ahí un área pequeña y todo ad hoc, ¿verdad? En este sentido, a escala de ellos. Y esa sería la tercera actividad, perdón, en este caso, la unidad número 3. Agradezco su atención y nos vemos en nuestra cuarta y última videocápsula. Hasta luego.